Roma y Alfonso Cuarón logran 10 nominaciones a los premios Oscar 2019. Con esto, la cinta hace historia. Es la primera producción en español y mixteco que resulta nominada a Mejor Película en los codiciados galardones. Finally, here are the films selected as Best Picture nominees. Roma, Gabriela Rodríguez and Alfonso Cuarón, producers. En un hecho inédito, Roma ha superado todas las previsiones. La protagonista Yalitza Aparicio, originaria del estado de Oaxaca, ha sido nominada como Mejor Actriz por su papel de Cleo, la primera nominación de esta categoría para una mexicana en 17 años. Y es de los programas que uno quiere que sean como eternos y que resuelvan Semana Santa y todo, a pesar de limitarlo al Oscar y a Roma. Pero primero, aquello del hijo bueno a su casa vuelve. Osiris de León ha sido parte de Metrópolis toda la vida, como la canción de Manuel. Y él a veces se convierte en hermano separado, pero cada vez que viene uno lo acoge, lo quiere y trata de seducirlo para que permanezca. Orlando Santos, invitado especial para no solo hablar de Roma, sino de las expectativas que hay con las películas que están nominadas para el premio Oscar, con las expectativas también del cine dominicano que cada día nos ofrece mayores opciones. Y como dice Jimmy Hungría, ya hay que dejarse de, ay, que el cine es tan malo y que nosotros no logramos, sino hay películas dominicanas y serán evaluadas. Entonces ustedes van a tener un Metrópolis como en otro tiempo, porque hubo movimientos telúricos, siguen existiendo esos movimientos, y Osiris de León va a explicar, va a calmar, y algunos dicen que Osiris asusta. Pero Orlando, bienvenido a Metrópolis, espero que sea otras de las veces, como viniste en un tiempo casi prehistórico. Casi prehistórico. Te caracterizas por ser bastante irreverente con tus críticas. Cuando uno espera aplausos, tú dices, un momento, un aplauso, aguanta. Con Roma ya tienes complicidad no solo entre los críticos especialistas, sino una columnista muy leída y muy respetada, que es nuestra amiga Inés Aispun, que se atrevió a decir que sencillamente Roma no le gustó. Laura Costa Lora dice que ella no se atreve a verla porque estará compelida a opinar, y que ella le teme a las críticas, porque ahora la población se divide entre los que le gusta Roma y no le gusta. Yo estoy ni siquiera en el justo medio, sino 3/4, pero pienso que a mí me atrapó Roma por la ambientación, la época, lo que cuenta, las canciones. Ni siquiera Osiris de esa época, porque él debe tener como 5 años menos que yo. Pero, ¿cuáles son tus expectativas? Y tú y Roma, tú dijiste algo y por eso te conviertes en un loco para algunos. Tú dijiste que Cocote te gusta más que Roma. Cocote, bienvenido. Gracias. Cocote sí la considero mejor película que Roma. Obviamente, cuando tú haces esas declaraciones, todo el mundo entiende entonces que Roma es una mala película. No, si ya vamos a hablar de preferencia, es bueno destacar que lo que uno destaca como extraordinario de Roma, que yo creo que son los premios que más se merece, que es la edición y la mezcla de sonido, en esos rubros triunfa perfectamente Cocote. Cocote te cuenta una historia a través de los sonidos. Creo que el elenco está perfecto, con Vicente Santos allí, que hace ese rol extraordinario, Judith Rodríguez. Entonces hay una mezcla de una historia muy sencilla, que es algo que comparte con Roma. Lo que la gran mayoría de las personas critican negativamente de la película de Cuarón es la sencillez de su historia, que es un melodramón que uno incluso lo ha encontrado en telenovelas. Lo que pasa es que es importante destacar que el cine, y lo bueno de los premios es que te destaca todas las cosas que involucra hacer una película. El cine no es nada más el guión, que es lo más débil que tiene Roma, ni las interpretaciones. El cine es edición, mezcla de sonido, edición, cinematografía, dirección, vestuario, diseño de producción. Todo eso hace una película. Y en la gran mayoría de estos rubros, Roma triunfa. Todo lo que Cuarón está recibiendo como mejor dirección,
es merecidísimo, porque uno de los rubros más importantes que tiene Roma es la labor que hace Cuarón detrás de la cámara, que viene haciéndola toda su carrera. Es un director extraordinario. En Y tu mamá también, la cámara, la labor de Cuarón es extraordinaria. En Children of Men y Tu mamá también la considero mejores películas que la misma Roma. Pero si revisan Gravity, Children of Men y Tu mamá también y ahora Roma, se dan cuenta que sí hay un director que está tratando de contar una historia más allá del guión y de las interpretaciones, que intentan contarlo con la puesta en escena, con los planos, con los sonidos, con cómo se mueve la cámara. Eso es una historia que te está contando alrededor de sí, un melodramón súper simple telenovelesco, porque no es lo que te están contando, sino es cómo te lo cuentan. Escuché una opinión acerca de Roma, que cuando la aplicamos a las películas nuestras, o a algunas películas de la región, incluso yo la puedo esgrimir como argumento para que no me guste tanto algo. Sin embargo, con Roma, cuando uno se encariña con algo, va a defender todo. ¿Qué escuché de alguien que maneja los conceptos de cine? Dice que es muy local. Sin embargo, una persona de mi generación, más o menos informada, te dice, no, pero ¿cómo va a ser tan local si esa época trascendió México? Y de inmediato tú sabías a cuál episodio violento y político se refiere Cuarón, tú sabías la música que se escuchaba, tú sabías lo que significaba el carro, el ruido, la discriminación. ¿Qué te parece, Orlando, ese argumento? ¿Tú la piensas muy local? Local en el sentido de Latinoamérica, porque es algo que la de opresión es algo que nos ha definido a nosotros a lo largo de la historia. Y yo creo que me sorprenden mucho las nominaciones a los premios de la Academia. Y ojo que ya yo desde el pasado año, desde hace un par de años, estoy abogando porque nosotros los latinos nos hagamos de nuestros propios festivales y de nuestros propios premios y lo hagamos más fuerte, porque yo no concibo que el premio mayor para un latino debe ser el reconocimiento estadounidense o europeo nada más. O sea, Roma no es una gran película porque la Academia de Gringos lo dice, o porque la Berlinale lo premió, o porque ahora el gremio de directores acaba de premiar a Cuarón, que casi asegura su premio Mejor Dirección en los premios de la Academia. Roma es una gran película porque lo es, simplemente porque lo es. Entonces, sí es localista en términos de México, porque creo que hay muchos analistas cinematográficos que dicen que lo local es universal. Cuando se intenta hacer una película universal con una manera de hablar muy genérica, la película pierde su esencia. Fíjese que yo por ejemplo nunca he ido a Irán, pero a través de las películas de Jafar Panahi yo tengo empatía con la ciudadanía contemporánea iraní, y nunca he ido para allá, no conozco a ninguna persona iraní. Pero sí, o sea, es algo que nos identifica mucho, y yo creo que las únicas personas capaces de identificarse en Estados Unidos sería la comunidad afroamericana. Porque la comunidad, como otra película nominada, BlacKkKlansman, que habla precisamente de ese pasado de opresión y de racismo y de violencia en contra de los afroamericanos, que continúa hoy en día, creo que serían las únicas personas capaces de entender lo que sucede en un ambiente como lo que pasa en una de las mejores escenas de Roma, que es la escena de las protestas, y obviamente de cómo el poder utiliza jóvenes sin educación para convertirlos en paramilitares, para que creen violencia entre la comunidad. Yo creo que de verdad eso nada más lo entiende el afroamericano en Estados Unidos. Ninguna otra persona en ese país lo va a entender, porque nunca han sido oprimidos. Nunca han sufrido eso, y nunca se han visto tal vez en la necesidad. Los afroamericanos y las mujeres, que ahora están también peleando por sus derechos allá, pero nunca se han visto en la necesidad de eso, de sentirse tan prisioneros de que yo tengo que salir a la calle a pelear, o sentirse tan encerrados en su propia casa o en su mismo país, que entienden que no pueden hacer nada. Entonces sí, local sí de México, pero local full de Latinoamérica. Se adecuaría al concepto nuevo que se ha creado, que es glocal, lo que es global y local. Osiris de León, ¿alguna vez tú has visto una película sobre un terremoto? Sí. No. San Andrés. Está reciente esa. Hay San una Andrés, película sí. sobre el terremoto Sobre en el San terremoto, San Andrés. ¿Y San te Andrés. parece creíble? ¿Te parece exagerada? Está sobredimensionada realmente.
te presenta escenas que no se dan en la realidad del sismo, no. O sea, claro, el cine trata de combinar la realidad con la ficción en ese momento para darle dramatismo, porque la gente se impacta al ver aquello, cómo ocurre, la amenaza del tsunami, cómo es, pero realmente está sobredimensionada en función de lo que puede pasar en términos reales en una zona como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, al momento de un gran terremoto. Para ratificar lo que dije de la permanencia suya aquí en el programa, ¿cuánto tiempo hace del terremoto en la isla que tuvo el epicentro en Puerto Príncipe? El del 12 de enero. Estamos hablando, sí, eso es, sí. No, ese es el grande, el del 2010. Carmen se refiere a un temblor que tuvimos el pasado año, fue más o menos... No, el del 2010. Desde esa época tú venías explicando todo lo que puede suceder. Cuando tú me dices en la isla, yo estaba pensando que era en la isla de la Tortuga, que tuvimos un temblor en septiembre que mató unas 20 personas allá en la isla Tortuga, entonces, el pasado año. Pues es el otro, si te refieres a ese fue el 12 de enero del 2010. Y tú explicabas, incluso volaste la zona. Sí, fui de los primeros que llegué y sobrevolé todo Puerto Príncipe. Y tuvimos, y difundimos las imágenes. Sí. A veces uno quiere que Osiris diga... Eso producía espanto. Eso, que queremos que tú nos digas como el médico, ¿verdad que yo no me tengo que operar? Y el médico te dice sí. Osiris, estos movimientos que se han sucedido desde el mes anterior hasta la fecha, ¿qué auguran? ¿El reacomodamiento de las placas? ¿Que es mejor liberar energía antes de esperar el gran terremoto? ¿O simplemente es propio de la falla sísmica donde estamos ubicados? Se dan las dos cosas, Carmen. Vamos a ver. Se da el tema de la liberación de la energía, solo que tú, Orlando, yo y la gente que nos ve no sabe cuánta energía queda. Digamos que un francotirador te está disparando y él te disparó 5 proyectiles, pero tú no sabes cuánto le quedan. Eso pasa con la liberación de energía. Es decir, te está liberando energía cada vez que hay un pequeño temblor, pero tú no sabes cuánta energía elástica residual está quedando ahí abajo. Por eso tú ves que en Chile, en Japón, en Filipinas, en Sumatra, en Papúa Nueva Guinea, tú puedes tener un terremoto de magnitud 7 ahora y dentro de 6 meses tener uno de 8. No es de extrañar porque ocurre con mucha frecuencia. Evidentemente todo va a depender del proceso de rotura. Un temblor de tierra no es más que una rotura. Rotura de la roca en la corteza terrestre. Tú coges tu regla de la escuela, cuando tú estabas en la escuela primaria, tú comienzas a doblar. Cuando tú rebasas el límite de rotura ya parte. Porque recuerda que todo cuerpo tiene 3 límites. El límite de elasticidad, cuando tú lo deformas y él vuelve al mismo lugar. El límite de plasticidad, cuando tú lo deformas y ya él se queda torcido, gambao, como dice la gente. Y el límite de rotura, cuando ya tú oyes el sonido y los demás compañeros tuyos de clase se ríen. Cuando rompió tu regla. Te vas a meter en un problema con tu mamá. Y hay un quiebre ahí. Claro. Ese quiebre en la roca es el terremoto. Porque recuerda que tú tienes una placa tectónica actuando sobre otra. Se desliza. Mientras el deslizamiento es suave, ella va suave. Pero de repente se traba. Y al trabarse, ella sigue empujando. Lo que hace la roca es que se deforma. Y como sigue empujando, llega un momento en que se parte. Y al partirse, ese es el temblor de tierra. Y eso es lo que tú has tenido en la presente semana en la zona oriental de la isla Saona. Una sacudida brusca de magnitud 5.3 en la escala de Richter a una profundidad de 115 kilómetros. Bastante profundo. Y como estaba a 115 kilómetros, eso implica que las ondas al subir hacia la superficie se expandan en un radio mucho mayor. Por eso la gente de la capital lo sintió como si hubiera sido aquí. Exacto. La gente de San Cristóbal lo sintió como hubiera sido en San Cristóbal. La gente de Bonao lo sintió. Te puedo decir que me llegó ese día el registro de una estación sismométrica instalada en Puerto Príncipe. Lo que quiere decir que de la isla Saona a Puerto Príncipe, donde tú tienes más de 300 kilómetros, se sintió fuerte, porque los sismógrafos lo registraron. Entonces, eso... Perdón, la causa es por la profundidad.
Porque no fue muy profundo. Mientras más profundo, más lejos se siente. Ah. Mientras más superficial, más duro da en superficie, pero menos se extiende lateralmente. Te lo voy a poner como un ejemplo sencillo. Menos expansión. La linterna tuya, cuando tú alumbras a la pared con tu linterna, mientras más cerca de la pared tú estás, más chiquito es el círculo de luz. Mientras más lejos tú estás de la pared, más amplio es el círculo de luz. ¿Cierto o no? Claro. Ese mismo efecto. Porque allí en la linterna tú tienes un haz luminoso. Fotones. Aquí tú tienes una onda elástica que salió de ese punto que lo llamamos hipocentro. Y desde el hipocentro, que es el centro profundo, va saliendo, y eso fue lo que hizo que lo sintiera prácticamente todo el país y se sintiera en la costa oeste de Puerto Rico. Llega un momento que tiene algún clímax todo el movimiento telúrico, me imagino que al cabo de miles de años. Por ejemplo, yo te comentaba a ti, Orlando, que en El Salvador, frente al Pacífico, tiembla todos los días. Todos los días. Incluso le llaman a San Salvador la hamaca por el movimiento. ¿Eso augura que una catástrofe o simplemente ese es el ritmo normal de las rocas componiéndose? En la confianza está el peligro. Llega un momento en que tú te familiarizas tanto con la recurrencia sísmica de menor magnitud que un día te sorprende un evento sísmico mayor. Tú me dirás a mí, como me dice mucha gente, Japón es el país más preparado en el planeta Tierra para enfrentar de manera exitosa un evento sísmico mayor. Sin embargo, el 11 de marzo del año 2011, un terremoto mató 28,000 personas que nunca pensaron que eso podía ocurrir. Pero voy un paso más al frente. Los ingenieros de Japón nunca pensaron que el tsunami podía alcanzar 10 metros y habían diseñado un muro barrera de 5 metros de altura. El agua pasa por encima del muro, entra a la planta de Fukushima, daña las bombas de la planta nuclear de Fukushima y viene el escape radioactivo y hubo que abandonar la zona y aquello fue tan traumático que hubo que cerrar todas las plantas nucleares de Japón y ahora han instalado plantas de carbón en sustitución de las nucleares, lo que te dice que Japón, que pensaba que estaba preparado para un sismo y su población que entendía que reaccionaba de manera normal ante un sismo, porque aquello es parte de la cotidianidad en esa sociedad, de repente fue golpeada duramente. Y habría que ver cómo se distribuyó por las redes sociales en marzo del 2011 aquellos videos en Sendai cuando el mar venía con toda esa impetuosidad, con toda esa furia y la gente huyendo despavorida del pánico, viendo que a su vida le quedaban minutos segundos o quizás segundos. Pero eso tendría que ver mucho con el cambio climático, ¿no? Porque uno por mucho tiempo estuvo preparado a condiciones de los terremotos y de los mismos tsunamis, porque son estudios establecidos. Pero ahora la Tierra tiembla más frecuente y tiembla más duro. O sea, Lo que pasa un tsunami que ellos entendían que no iba a suceder nunca. Y el cambio climático es una cosa real. Sí, el cambio climático tiene que ver de manera directa con la frecuencia de los huracanes y la fortaleza de los huracanes. Irma, Harvey y María, septiembre del 2017, fueron 3 huracanes, consecuencia directa del cambio climático. El vórtice polar que tú acabas de tener en New York, en Boston, en Chicago. la zona de Chicago, ustedes vieron, eso producía espanto. Menos 40 y menos 45 grados Celsius como medición del termómetro, pero menos 50 y menos 52 como sensación térmica. De hecho, estuvimos alertando a la gente de que nadie estuviera en la calle porque esa temperatura es mortal. Mortal por necesidad. Te puede producir un ACV, accidente cerebrovascular, te puede producir un paro cardíaco, o cuando más suerte tú tienes, se te pueden congelar los dedos y los cartílagos y tú perder parte de tu cuerpo. Hipotermia. Hipotermia es muy común que esa gente indigente que no tiene casa muera de hipotermia porque esa temperatura no hay manera que tú la resistas en la calle. Es decir,
Yo he estado en Canadá. Y en Siberia no existe esa temperatura. Yo Sí, pensaba que sí. pero por eso, Y en Canadá. por eso Stalin mandaba a sus adversarios para la Siberia. Y era con esa intención que los mandaba. Todos murieron en la Siberia. Claro. Se dice que más de 6 millones de rusos murieron en la Siberia en la época de Joseph Stalin, porque él los mandaba para allá y la mayoría no llegaba a durar una semana vivo. No duraban una semana. Es que esa temperatura no es para el ser humano. No es para el ser humano. O sea, el ser humano no puede ni debe exponerse a temperaturas que estén por debajo de menos 15 grados Celsius. Y por Ya encima menos de 15 40. Es prácticamente el límite. Cuando pasa de ahí, ya es prácticamente mortal por necesidad. Y hay que cuidarse de eso. Pero el tema del cambio climático, tú puedes considerarlo desde la superficie de la Tierra hacia arriba. Ahora, desde la superficie de la Tierra hacia adentro, te domina otro calor, que es el calor interno del núcleo de la Tierra, que es una temperatura que está allí en el centro del orden de 6.000 grados Celsius. Y eso es lo que genera corrientes convectivas magmáticas, mueven las placas de la corteza terrestre, chocan unas con otras y generan terremotos. Una pausa y regresamos con cine y terremotos. Buenas noches, amigos. Buenas amigos de Metrópolis, de Ready para Exportar. Estamos aquí hoy con la embajadora del Reino de los Países Bajos. Ustedes nos han oído hablar ya en el programa anterior, habíamos hablado de mi reciente visita a Holanda y de cómo Holanda es un centro de innovación importante, y le hemos hablado a ustedes de Curazao, de las zonas francas de Curazao, y entonces ahora tenemos la oportunidad de profundizar mucho estos temas. Bienvenida. Gracias. Annemiek, hay que aprender a pronunciar bien tu nombre. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, yo creo que lo más importante es que la gente se confunde, que uno dice a veces Holanda, a veces dice Países Bajos, y hablábamos del reino, y la gente a veces se confunde de lo que estamos hablando. Tú representas al Reino de los Países Bajos. ¿Qué es el Reino de los Países Bajos? Sí, lo es muy bien. Y es un poco complicado, tiene razón. Yo exactamente represento Países Bajos, Holanda, pero a 3 países más, Aruba, Curazao y San Martín. El Reino de los Países Bajos en realidad son 4 países, y para complicar aún más, hay 3 islas más, Bonaire, Saba y Sant Eustatius, que son también parte del Reino de los Países Bajos. O sea, el reino tiene una parte europea y una parte caribeña, y por eso precisamente para esta embajada es tan importante representar el reino entero, como en realidad somos vecinos. Sí, y alguna gente todavía usa el término Antillas Holandesas, que ya no existe, porque hay una cierta autonomía de esas islas, ¿no? Sí, hay una autonomía. Igualmente yo a veces todavía sigo diciendo que soy de las Antillas, como yo crecí en Curazao. También me ha costado, porque fue recientemente en el 2010 que cambió el estatuto del reino, y es así, Aruba, Curazao y San Martín son países autónomos, y Holanda es un país autónomo, pero para las relaciones exteriores tenemos una política común y un solo ministro. El ministro para Relaciones Exteriores lo es para los 4 países. Y igual para la defensa, es la defensa del reino. O sea, el Ministerio de Defensa es responsable para la defensa de todo el reino y la estabilidad de todo el reino, incluyendo las islas aquí en el Caribe. Entonces, eres la embajadora de muchos países. De 4 países, no sí. solamente de un solo país. Cuando alguien se pregunta dónde está el embajador de Curazao, aquí está. El embajador de Aruba, aquí está. También, sí. Y me dio mucha felicidad cuando una vez en la Dirección de Relaciones Exteriores en Curazao me dijeron, no, pero usted también es nuestra embajadora, y me dio mucho orgullo. Claro que sí.
Y bueno, aquí en este programa hemos hablado mucho del Caribe holandés y de todas esas oportunidades de comercio que además la historia data de muchos años Sí. de entre todos los países del Reino y República Dominicana. Sí, es correcto. Fue hace poco tiempo que escribimos o firmamos un memorándum de entendimiento, que fue hace 3 años ni siquiera, pero los lazos tienen años y años, cientos de años de relaciones entre precisamente el Reino Caribeño y República Dominicana. Y eso empezó antes de Colón. O sea, la migración ha sido de siempre, la migración de los indígenas entre las islas Aruba y Curazao y San Martín con República Dominicana. O sea, son lazos de siempre que tenemos. O sea, más de 500 años. Y esta semana recibí una visita de la Universidad de Leiden, que ya tienen años haciendo excavaciones de la vida precolombina en República Dominicana. Y justo en ese tiempo, o sea, hace mucho más de 500 años, ya, o sea, se puede ver que había relaciones migratorias entre nuestras islas, o sea, llevamos una historia común, Claro. y tanto en la historia como en la actualidad. Sí, también los dominicanos recordamos con mucho agradecimiento cómo nuestro padre de la patria se refugió en Curazao. Sí, Cuando lo necesitó, lo acogió Curazao. sí, sí, sí. Y fue Mella que le fue a buscar, que ya es tiempo, en 1844. Pero bueno, tú tienes relativamente poco tiempo Sí. en el país, aunque nadie lo notaría cuando hablan con ella, porque ya has estado en nuestro país antes. Sí, estuve aquí en los años 90 y crecí en Curazao. O sea, aunque no tengo sangre caribeña, tengo mucha afinidad y también, o sea que cuando uno crece aquí, la luz, el ambiente, la música, la cultura, ya es parte mía. O sea que por eso me siento agradecida todos los días, pero también creo que puedo aportar algo, y precisamente, por ejemplo, en el ámbito comercial entre las Islas del Reino y República Dominicana. Y yo creo que ahí tenemos que ganar algo ambos. Y también eres una gran abanderada, o la embajada, y contigo a la cabeza, han sido abanderados de muchas causas importantes, el tema de la protección del medio ambiente, el tema de la equidad de géneros. Ahí veremos algunas imágenes de lo que fue ese 2018 de actividades. Cuéntanos un poco de esas actividades en las que ha estado involucrada la embajada. En esos últimos meses, sí, ya muchas cosas que en realidad casi ni me recuerdo, que cada día pasa algo. Bueno, ahí vemos algunas imágenes de del año sí. pasado. El tema, bueno, ahí pedaleando, eso los holandeses sí, son los muy bien. holandeses, sí, sí. Y esto lo que vemos aquí es muy especial. ¿Estuvieron en donde las Hermanas Mirabal? Sí, sí. Y el tema de la igualdad de género es un tema también que Holanda internacionalmente ha promovido mucho. Sí. La Unión Europea en general, pero Holanda Sí, también. sí, es correcto. Los derechos humanos es uno de los 3 ejes de la política exterior del Reino de los Países Bajos, y la igualdad de género es una parte importante, un componente importante de este eje. Tanto en cooperación de desarrollo, entonces en países que están en el camino de desarrollo, tenemos grandes programas de colaboración, pero se puede hacer de muchas maneras, que por ejemplo el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la violencia, contra la violencia contra las mujeres. Todo el mundo conoce esa fecha, el 25 de noviembre, pero hay muy poca gente que conoce la historia de las Hermanas Mirabal. Y es aquí, es la historia de la República Dominicana,
pero lo que han vivido las 3 hermanas es una historia que sigue vigente, que es una historia que sigue viviendo muchas mujeres. Y solo si alzamos las voces juntos, hombres y mujeres, es que podemos cambiar esa realidad. Y entonces fuimos, yo conocí la casa de las hermanas Mirabal y me impresionó muchísimo, porque por supuesto había leído En tiempo de mariposas, pero ver las fotos, ver la sala, conocer la familia, fue muy impactante, fue muy impactante. Hicimos un pequeño video en el marco del 25 de noviembre y lo han difundido, o sea, muchas embajadas holandesas en muchos países. O sea que la historia salió en todo el mundo. Fue igual un ministro de Irak que conocí una vez en El Salvador, me felicitó con ese video, o sea que ha sido por todo el mundo. Sí, porque uno piensa siempre que los embajadores vienen nada más a reflejar lo que sus países quieren a nuestro país, pero también hay una doble vía, ¿no? Hay una doble vía. Además, la violencia de género es universal, lamentablemente, y no conoce cara económica. Nos puede pasar a nosotras, nos puede pasar a cualquier persona. No importa dónde tú naces, no importa dónde tú mueras, en tu vida la probabilidad que te pasa como mujer es grande. Yeah. Sí, lamentablemente. Yeah. No, pero hay mucho más de eso, o sea que esta es una parte, género, pero hay otras cosas que yo creo que podemos hacer muchas cosas grandes juntos. Es que estamos viviendo todo el mundo el cambio climático, pero principalmente aquí en el Caribe vivimos los efectos del cambio climático en República Dominicana, pero también en las islas del Reino Caribeño, digamos, y tenemos que ser resilientes. Yo creo que si combinamos innovación y creatividad y buscamos soluciones en común, podemos replicar lo que ha pasado, lo que ha funcionado en otro país para prevenir, ahí podemos ser resilientes, mucho más resilientes. Y eso también yo creo que la embajada puede jugar un papel de facilitador y conectar gente, por ejemplo, en el Centro de Excelencia de Cambio Climático que está en Aruba, que está aquí en la esquina. En Aruba hay buenos ejemplos de energía solar, como lo tenemos aquí. Algunos financiados por... Hay algunos financiados por el Banco de Desarrollo de Holanda. Bastante, de parques solares en el norte del país, en Montecristi, en Monte Plata. Esas son formas de desarrollo sostenible y ese es el camino que ya tenemos que andar. Sí, y Holanda ha estado a la vanguardia no solamente en temas de energías renovables, en temas de manejo de agua, que también ya cada vez más es un problema en nuestro país. Sí. El manejo de desperdicio, que es otro de los problemas que tenemos por aquí. Sí. O que tiene todo el Caribe también, porque es un problema también. Es que lo tenemos todo. ¿Qué hacer con tanto plástico? Eso, bueno, que en Aruba ya es prohibido el uso de plástico de un solo uso. Los sorbetes ya no lo quieren ver. O sea, ya estamos avanzando. Y por ejemplo en Holanda, que no sé, supongo que tú conoces casi Holanda mejor que yo, que es el país más innovador después de Suiza, lo que han hecho de papel reciclado, de plástico reciclado, construir carreteras. O sea que es una cosa grande con esas cantidades de plástico que tenemos. Si se puede construir carreteras que en realidad son más duraderas que las carreteras que tenemos ahora, son más baratos y además así utilizamos el plástico que ahora está contaminando nuestras playas y nuestros ríos. O sea, si eso se puede tener un scaling up
Y muchas veces en Holanda es como donde buscan esas soluciones. Ahí están los hubs de colaboración entre empresas, gobierno, universidades, y se invierten en crear soluciones que sí, después se puede aplicar en otros países. Bueno, eso es un punto que comentábamos la semana pasada aquí en el programa, a propósito de la visita que hice a Holanda, el tema de la innovación y de cómo es necesario, no solamente, y a propósito de que nuestro país ha nombrado el 2019 como el año de la innovación Sí. y la competitividad, que no es simplemente nombrar un año o establecer un departamento de innovación en un sitio, sino que tiene que darse todas unas condiciones, Sí. porque además Holanda lo ha ido haciendo con muchas de sus ciudades. Empezó Sí. con Ámsterdam, pero ya hay otras ciudades, Rotterdam, Eindhoven, que ya son hub de Sí. innovación, de creatividad, Sí. y se va esparciendo en otros puntos del país. Sí. La internacionalización de las universidades cada vez más. Sí, sí. Y cada ciudad con su propia especialidad. Como La Haya es una ciudad costera, tiene problemas que está subiendo el mar. Eindhoven, que es la sede de Philips, por ejemplo, que conoce todo el mundo, pero es la sede de la Universidad Técnica, sumamente innovador. Entonces vienen inversores como Silicon Valley Claro. de Europa. O sea, cada ciudad busca lo que más también puede ganar, porque eso es lo que buscamos, es co-creando soluciones. Yeah. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con la embajadora del Reino de los Países Bajos en la República Dominicana. Buenas, estamos conversando sobre el Reino de los Países Bajos con la embajadora del Reino en nuestro país. Y habíamos hablado del el tema de la innovación, que es importante, pero en los videos que vimos en el segmento anterior, seguro a alguno de nuestros amigos le llamó la atención que vimos béisbol. Sí, sí. Esa es otra cosa que tenemos en común. Es el deporte principalmente, el béisbol. Fue tan especial esta mañana. Fue la primera Copa Caribeña y ahí participó Aruba, participó Curazao y por supuesto República Dominicana, y a mí me invitaron a tirar la primera bola. Yo por suerte no maté a nadie, pero no creo que me van a contratar. Pero fue una experiencia muy especial. Y no solamente, o sea, que es el deporte, son muchas cosas. Yo creo que acabamos de hablar de los desafíos del cambio climático, pero hay mucho poder en lo que tenemos en común. Y el deporte, como otras formas de la cultura, es un poder unificador. Y eso no podemos olvidar, que eso es muy importante para conocer a otra gente, para trabajar en equipo, y para avanzar, y además una vida saludable. Yo creo que eso es también una cosa, es que yo creo que no hay ninguna región en el mundo donde salen tantos peloteros sí, famosos. Es de la República Dominicana, pero estamos cada vez compitiendo más. Bueno, yo creo que nosotros nos acordamos cuando Holanda le ganó a República Dominicana. No, Holanda, sí, en Holanda. El primer clásico de béisbol. Fue a Holanda o el Reino. Bueno, el Reino, porque estaba obviamente con ayuda de los peloteros de Curazao. Sí. Y recordamos a Andrew Young, que jugaba con los Bravos de Atlanta, que es de Curazao, y así otros peloteros. Y ahí uno de los temas que yo a veces menciono es el tema de también del deporte como sector de exportación. Las oportunidades, por ejemplo, de nosotros reforzar el tema de los campamentos, de hacerlo de una manera, porque de los intercambios, porque a muchos de esos muchachos les encantaría entrenar aquí,
con los que van a ser los próximos peloteros de Grandes Ligas, y Sí. tal vez ellos también serán los próximos peloteros de Grandes Ligas. No. O sea que esa oportunidad, darle esa oportunidad a ellos, pero también tenerlo, organizarlo de una manera que se expanda como en otros países. Exactamente. Y otra vez ahí, si nosotros podemos tener como embajada un papel facilitador, porque exactamente es otro producto caribeño de mucho poder. Y ya algunos peloteros de Aruba y Curazao que ahora juegan en las grandes ligas en Estados Unidos han recibido su entrenamiento aquí. O sea que República Dominicana es un lugar sumamente importante para el béisbol. Y lo que acabas de mencionar también es ese intercambio. O sea, nosotras hemos viajado mucho a otros países. Conocer a otro país, eso te enriquece la vida. Y como vivimos en un mundo tan globalizado, de dar esas oportunidades, de conocer otros países, otras formas de vivir, otros estilos, otra gente, te amplía la vista. Y esa vista amplia y muchas vistas diferentes, yo creo que nos ayuda a funcionar mejor como naciones. Sí. Y bueno, y también ya República Dominicana se está interesando un poquito más en el fútbol, que también es muy Sí. fuerte en Holanda. Sí. Y bueno, y ahí ya cada vez más pues adquiere más fanáticos en nuestro país el tema del fútbol. Así que esa es una de las áreas, ciertamente. También la parte cultural, que yo siempre le digo a la gente que no ha estado en Curazao y en Aruba, que es como, tenemos tantas cosas en común que a veces Yeah. tú te sientas ahí un rato y no sabes dónde estás, porque te ves una sorpresa al presidente, estás escuchando a los hermanos Rosario tocando en el fondo y la gente, todo el mundo hablando español. Entonces, Exacto. y la gente se exacto. parece a nosotros, Sí. muy mulatos, muy mezclados como nosotros, o sea... Sí, y muchas veces también, o sea, tenemos familiares en la otra isla, o sea que estamos todos vinculados. Y exactamente es eso, y en la música eso se escucha. También es una mezcla, pero las raíces de la música también tenemos en común. Y eso debe ser un orgullo. Y como también otras formas de arte caribeña, la literatura. Esas son otras cosas que yo creo que fuera como la historia de las hermanas Mirabal, así es igual con nuestra literatura, es poco conocida. Y eso también yo creo que podemos difundirlo mucho más. Definitivamente. Y bueno, en tema de comercio, bueno, tú mencionabas que hace 3 años hubo este acuerdo entre los 4 Sí. países del Reino y la República Dominicana, Sí, que era bastante amplio, en cooperación amplia, donde todas estas cosas, todos estos temas sí, entraban, pero ahora hay un acuerdo en proceso sí. más específico. Sí, sí. Hay 2 acuerdos en proceso. Exactamente, el memorándum de entendimiento entre Reino y República Dominicana es bastante amplio. Es para el ámbito económico, pero también cultural, de agroindustria, agua, o sea, como tenemos desafíos de agua también bastante similares, pero ahora hablando del comercio, sí, son 2 cosas. Se está elaborando un tratado parcial entre República Dominicana y Curazao, que es una iniciativa de mucha importancia para el reino, que va a mejorar o sea que estamos pensando en diferentes productos de exportación desde República Dominicana, pero también podemos mirar servicios, tenemos turistas que vienen aquí, o sea, se están ahora mirando ambas partes. Otra vez qué provecho podemos sacar tanto República Dominicana como Curazao de este tratado. Y hay otros acuerdos que ya están casi listos, o sea, para mejorar el comercio entre los países necesitamos la conectividad. Y eso es una cosa por mejorar, no solamente entre República Dominicana y el Reino, sino en todo el Caribe.
y la conectividad, y estamos elaborando, o en realidad ya en la última fase, de acuerdos aéreos de República Dominicana con Holanda, con Curazao y con San Martín. O sea, eso también nos da mucho orgullo que ya estamos dando de verdad, estamos implementando el memorándum, que no sea solamente un papel y un buen momento de alegría, de firma de un acuerdo, pero le estamos dando... Sí, es importante darle sostenibilidad También. porque hemos tenido conexión directa y luego se para y luego vuelve. Ahora ya vuelven los vuelos directos, que es algo muy importante. También, y esto creo que no lo hemos comentado en el programa antes, hay un programa de apoyo a los exportadores en el tema del transporte marítimo para algunos países del Caribe, vía la Asociación Dominicana de Exportadores, donde está incluida Aruba y Curazao. No para productos perecederos, porque el tránsito es un poquito largo, pero sí para otros tipos de productos, alimentos procesados, productos industriales, productos terminados. Hay una oportunidad porque tienen precios especiales y además la posibilidad de hacer, de consolidar carga con cierta facilidad, que es una de las cosas que los exportadores han estado pidiendo, porque en algunos compradores, sobre todo cuando empiezan a ordenar, no ordenan un furgón entero. Y entonces a veces hay un reto de, bueno, que la naviera espera que se llene el furgón para salir y eso. Entonces ahora hay una oportunidad también con unos precios especiales que creo que es importante que aprovechemos a medida que se negocia este acuerdo de alcance parcial. También que el sector privado dominicano participe y dé su opinión de los productos que ellos entiendan que tienen que ser prioritarios para el país, para estar incluido en ese acuerdo. Hacemos una pausa y continuamos conversando sobre el Reino de los Países Bajos y la República Dominicana. Buenas, estamos hablando de las relaciones del Reino de los Países Bajos, Holanda, Curazao, Aruba, San Martín, con la República Dominicana, con la embajadora del Reino de los Países Bajos ante la República Dominicana. Y ahora vamos a hablar de algunas oportunidades que tenemos hemos hablado mucho de lo que puede ofrecer el Reino, de las oportunidades que tenemos de intercambio, pero vamos a hablar en específico algunos elementos en lo que las empresas y las instituciones dominicanas pueden estar en contacto con el reino. Por ejemplo, habíamos mencionado los proyectos que FMO ha apoyado en el país. Eso es una facilidad que existe para proyectos. Sí, es el Banco de Desarrollo Sostenible, para proyectos de desarrollo sostenible, o sea, para préstamos. Ahora mismo tiene una inversión o sea, préstamos de 50 millones en parques de energía renovable, tanto solar como de viento, pero ahí hay posibilidades también en otros ámbitos. 50 millones de euros. ¿Qué dije? Sí, no, de euros, millones, sí, pero no son de pesos, son de euros. No, son de euros, sí. Y también dan préstamos no solamente para energía renovable, sino también en el ámbito agroalimentario y agua. O sea, eso sí son posibilidades, pero son préstamos. Sí, son préstamos, son en moneda extranjera, pero son a una tasa bastante atractiva, realmente de Banco de Desarrollo, lo cual es muy importante. Y la otra oportunidad de hacer los blending, de unir esos fondos con los fondos europeos también. Sí, y este es un proyecto también yo creo que muy interesante. Y sí, ahí hablamos de agua. Este Sustainable Ocean Fund, que es el fondo de los océanos sostenibles, o sea que desarrollo marino y costero y la conservación marina. Y este exactamente es una colaboración del Banco de Desarrollo holandés y con el Banco de Desarrollo Europeo, de Inversión Europea.
Y eso yo creo que es sumamente importante y además o sea, que tenemos que proteger a nuestros océanos porque así nos protegemos a nosotros mismos. Claro que sí, el Blue Economy de que Sí. tanto hablamos. Sí. También hay una oportunidad, hemos hablado a ustedes que Holanda es el centro de la innovación, hay una oportunidad Sí. para que visitemos ese centro de la información. Sí, sí, es así, pero hay que ser rápido, porque la registración, la inscripción termina, el plazo termina el 1 de marzo. Estamos hablando de una cumbre grande, es la cumbre para emprendedores. The Global Entrepreneurship Summit, que colaboramos junto con Estados Unidos, pero se celebra el 4 y 5 de junio en Holanda y van a participar 2.000 empresas de 120 países. Y ya hay algunas registraciones de República Dominicana y va a haber una, o sea, luego van a seleccionar. O sea, si quieren participar hay que registrarse rápido. Es una oportunidad tremenda de estar ahí en Sí. contacto y de ver oportunidades porque Sí. vienen inversionistas, Sí. inversionistas ángeles, o sea que ahí se van a juntar otros creadores Sí. e innovadores. Súper interesante Sí, sí, esa cumbre. sí, Así que estamos muy emocionados. ya y ustedes esperamos. saben, para inscribirse es online, ¿no? Es online, sí. HES 2019. Sí. Así que ya ustedes saben. Y para traer un poco esa innovación para acá, yo creo que la embajada nos tiene una sorpresa. Sí, sí, estamos muy emocionados. Como ya hemos hablado de innovación, de cultura, de lo que nos une como Caribe. Y bueno, claro que tenemos el marco del memorando de colaboración, pero como embajada no solamente queremos representar a todo el reino, pero también queremos ser modernos. O sea, queremos también ser parte de esa innovación y nuevas creaciones. Entonces, tanto para la resiliencia de lo que hablamos, para los que nos une en el Caribe y también en el ámbito de género y líderes, que aquí este país está lleno de líderes con gente creativos, con potencial. ¿Cómo podemos conectar gente con tanto potencial, con ideas de lo que puedan hacer para su ciudad, para su campo, para su costa, y conectarles, por ejemplo, a empresas, a universidades, porque son exactamente con esas ideas multidisciplinarias donde podemos encontrar soluciones. Y nosotros queremos ser, como embajada, un catalizador. Un catalizador. Para co-crear soluciones a desafíos comunes. Eso es lo que nos planteamos. Y esa iniciativa lo vamos a lanzar y va a ser en gran parte virtual. Vamos a organizar seminarios, encuentros. Ya hablé, por ejemplo, de la Universidad de Leiden, que va a tener una exposición de los resultados de las excavaciones, y ahí podemos traer gente que a través de la cultura y la música, también representando nuestros lazos que nos unen. Eso es lo que va a ser nuestra forma de trabajar. ¿Y los que quieran participar, qué hacen? Los que tienen que participar tienen que contactarnos a través de Instagram en CoCreaRD. Pues perfecto, maravillosa iniciativa, así que ya todos ustedes saben, hay que apostar por la creatividad, por la innovación, y en el Reino de los Países Bajos tenemos una inspiración y un camino a seguir. Muchísimas gracias, señora embajadora, por su presencia hoy. A ustedes muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.